Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a tener una corta exposición el día de hoy, porque estos versículos son transitorios entre la predicación en Filipos y la llegada a Tesalónica. Pero si no le damos la importancia necesaria a estos versículos, corremos el peligro de no ver unos elementos bien importantes que están ahí. Entonces decidí estar predicando el día de hoy, Hechos 17, del 1 al 9. Hechos 17, del 1 al 9. He titulado la exposición del día de hoy, Estos que trastornan el mundo. Estos que trastornan el mundo entero. Vamos a leer el texto y les voy a pedir que no lo pierdan de vista para exponerlo, para ir poniendo prácticamente versículo por versículo. Dice así la palabra del Señor, Hechos 17, del 1 al 9. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Esta es la palabra del Señor y es el texto que vamos a estar exponiendo el día de hoy. Que el Señor nos permita exponerlo fielmente. Como vimos la semana pasada, ¿verdad? Una gran exposición de la palabra en Filipos, ¿verdad? Tuvo grandes resultados diversos, ¿verdad? Tenemos la conversión de Lidia, ¿verdad? Tenemos una muchacha liberada de un espíritu de adivinación y tenemos la salvación del carcelero y de todos en su casa. Fue muy impactante todo lo sucedido en Filipos. Y ahora tenemos a Pablo y al grupo misionero trasladándose a otra región, a la región de Tesalónica, o donde va a estar la iglesia de Tesalónica, que es a donde se dirige la carta de los tesalonicenses. Entonces, la semana pasada vimos en la predicación en Filipos, lo iba a hacer a esa iglesia a la que va a ser dirigida la carta de los filipenses. Entonces yo quiero que ustedes vayan haciendo todas esas uniones de lo que estamos aprendiendo acá del libro de los Hechos. Entonces vemos acá a ellos llegando ya a otra región, llegan a Tesalónica. Entonces, primeramente en la exposición del día de hoy, quiero que veamos cómo fue que Pablo le expuso a estas personas la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Pablo hace? Porque vean que vuelve a seguir el mismo patrón que él tiene de llegar, ubicar dónde está la sinagoga de los judíos y ahí estar predicando la palabra del Señor. Pero veamos qué interesante lo que hace acá en Tesalónica. Leamos nuevamente los versículos 1 al 3. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Recuerden que la sinagoga es ese lugar donde se reunían los judíos a adorar, a leer, ¿verdad?, la palabra del Señor y a adorar a Dios. Entonces, había una sinagoga, dice, de los judíos. Versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, esa era la forma en que él tenía para predicar, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Entonces, si uno lee esto muy rápido, no le ve, ¿verdad? Mayor detalle, pero tengamos mucho cuidado, mis hermanos, y vean qué interesante lo que está sucediendo aquí. En primer lugar, Pablo usa las escrituras para estar razonando con su audiencia. Él está llegando con las escrituras. No hay un sustituto de las escrituras. Y lamentablemente eso no es tan conocido en muchos lugares hoy en día, en iglesias, ¿verdad? Muchos empiezan a hablar de economía, empiezan a hablar de administración, empiezan a hablar de las emociones, empiezan a hablar y no sacan nada de la palabra del Señor. Y lo que hemos sido nosotros llamados es a exponer las sagradas escrituras. No hay sustituto para las sagradas escrituras. ¿Para qué? Para transformar el corazón, la mente y la vida de las personas. Muchos no están viendo cambios en sus vidas. ¿Por qué? Porque no están escuchando en la predicación de las sagradas escrituras. La palabra de Dios tiene un poder real para transformar las vidas. Todos prácticamente nos sabemos Hebreos 4:12, ¿verdad? Que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Aunque este versículo está dicho en un contexto de disciplina, ¿verdad? Porque ustedes ven en Hebreos 12, ¿verdad? Cuando está diciendo es, hagan esto, ¿por qué? Porque sepan que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más. Estas son verdades. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. El mismo Pablo nos va a decir en Romanos 1:16 lo siguiente, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es esa buena noticia de que en Jesucristo hay salvación, de que en Jesucristo hay perdón de pecados. ¿Y por qué debe ser una buena noticia? Porque la mala noticia es que nosotros como pecadores estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la paga de nuestro pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la buena noticia del Evangelio es que en Jesucristo hay salvación. En su vida perfecta, nosotros podemos presentar, gracias a esa vida perfecta que Él vivió, nosotros podemos presentarnos justos delante de Dios. Pero es por sus justicias. Alguien decía, yo creo que fue el hermano Sugel, él decía que la salvación sí es por obras. ¿Verdad? Entonces decía, no se enreden, la salvación sí es por obras, pero no las suyas. Es por la obra de Cristo. ¿Verdad? Entonces él decía, lo que Cristo hizo es lo que permite que nosotros podamos presentarnos justos delante de Dios. No sus obras, no las suyas, no las mías, son las de Cristo. Esa vida perfecta, Él nos la imputa a nosotros. O sea, Él nos hace valer para nosotros esa vida perfecta que Él vivió. Y la muerte que Él murió es el pago del pecado nuestro. Entonces vean que es doble, ¿verdad? Él nos da la perfección de su vida y nosotros le damos todo ese pecado que fue el pago cayó sobre Él. Ese es el Evangelio. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, no podemos nosotros exponer desde este púlpito algo que no sea la palabra del Señor. Y vemos que aquí Pablo dice en el versículo 2, dice, y Pablo, como acostumbrado fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras, lo que él les está exponiendo es la palabra del Señor. Dice Hechos 5:42, y todos los días, recordemos esto cuando vimos el libro de los Hechos, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que predica la iglesia. Es a Jesucristo, ¿verdad? Es la palabra del Señor. No son nuestras palabras elocuentes, no son nuestros argumentos lógicos los que tienen poder para cambiar vidas. Es la palabra del Señor. Debemos mantener las Escrituras como parte central de nuestra presentación del Evangelio. Y aquí les voy a explicar por qué. Van a ver que Pablo empieza a exponer las Escrituras y después llega al Evangelio. Les empieza a aclarar, y ese es el segundo punto que quiero tocar ahorita.
con las escrituras, empieza a aclarar ciertas distorsiones que tenían ellos. Debemos mantener las escrituras, como les dije, como parte central de nuestras presentaciones del Evangelio, de nuestros sermones, pero también de nuestros devocionales personales, mis hermanos. ¿Qué está haciendo usted en sus devocionales? ¿Qué tan central es la palabra de Dios en su devoción personal, en su devoción familiar, en sus conversaciones con sus niños? ¿Qué tan importante es la palabra del Señor? Ciertamente enseñarles valores y todo es excelente y tenemos que hacerlo como padres. Pero la palabra del Señor, ¿qué tan central es? Siempre que queramos ver un cambio real en la vida de una persona, de nuestros seres amados, hablemos la palabra del Señor. Ahí les decía ahora que la clase de escuela dominical estuvo buenísima. Si usted no pudo llegar a tiempo, vuelva a escuchar. Personas que el Señor en su soberana potestad toma dos incrédulos que están ahí y salva a uno de ellos. ¿Por qué así? Porque al Señor le plació, porque tuvo misericordia, porque quiso tener misericordia de uno de los cónyuges y se compadeció del que quiso compadecerse. Entonces, ¿qué hace este cónyuge con esta persona no creyente? ¿Cuáles son los argumentos para ver cambios en su vida? Sea buena gente, pórtese bien, enderece su vida. Todas son cosas que probablemente se dicen, pero eso no es la palabra del Señor. Pueden tener fundamento en la palabra del Señor, pero comparta la palabra del Señor. Esta es la que es viva, la que es eficaz y la que es más cortante que toda espada de dos filos. Todos tenemos familiares que no son creyentes. Pero muchas veces tratamos con argumentos de decirles que se comporten como creyentes cuando no lo son. Y lo único que puede cambiar esta condición es la predicación del Evangelio. Sembrar esa semilla del Evangelio. Sembrar la palabra del Señor. ¿Qué es lo segundo que vemos en esta introducción? En cómo se acerca Pablo en la exposición de su palabra. Explica las profecías. Vean qué interesante, y esto es algo que no se ve a simple vista con una sola lectura del texto. Pablo les explica las profecías a los judíos que están en esta sinagoga. Leo nuevamente, vean los versículos 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Vean que una lectura rápida no nos da mucho a entender eso. Pero por 3 días de reposo, con las Escrituras, Pablo estuvo demostrándoles que el Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Pablo usó las Escrituras para razonar con la gente. Después vemos, ¿verdad?, que él les explica las profecías y les demuestra que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Es lo que acabamos de leer. Se entiende más fácil en la traducción de la Biblia de las Américas, que dice así: explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. ¿Qué pasó con los judíos? Ellos tenían mucha expectativa del Mesías. Ellos no esperaban un Mesías que muriera, un Mesías que padeciera, a pesar de que ellos conocían las Escrituras. Y lo que Pablo les está diciendo es: vean las Escrituras, esto tenía que ser así. El Mesías estaba destinado a sufrir, y probablemente le sacó Isaías y lo leía. Vean lo que dice aquí. Pablo sigue el ejemplo dado por Cristo, que les abrió las Escrituras a 2 hombres camino a Emaús y a los discípulos en el aposento alto. Jesús les mostró con la ley y los profetas y los salmos que Cristo tenía que sufrir y levantarse de la muerte. Vean que estos hombres que iban camino a Emaús iban cabizbajos. Ellos decían, que Jesús les dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué están? Entonces ellos le dicen: usted es el único extranjero aquí que no sabe lo que pasó. Mataron a Jesús. Nosotros creíamos que era él el Cristo. Y ya hoy es el 3er día. Ellos no entendieron lo que estaba profetizado, a pesar de que estaba ahí en las Escrituras.
Vamos rápidamente porque vale la pena que hagamos esta lectura. Lucas capítulo 24, que es el escritor precisamente de Hechos. Lucas 24. Veamos primeramente los versículos 25 al 27. ¿Qué les dice después de que ellos ya los oye, ¿verdad? Que están desgastados, que vienen cabizbajos con eso? Les dice el Señor en el 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús se los dice, vea, ya esto estaba ahí en la profecía bíblica. El Señor lo había dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, y cuando aquí Jesús les dice comenzar, aquí que dice que Jesús comenzó desde Moisés, se está refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, en todas las escrituras, lo que de él decía. Para aquellos que creen que el Antiguo Testamento ya pasó y que no es importante, y que lo que es importante para la iglesia es solo nuevo, entiendan que Jesús les enseñó a estos discípulos, camino de Maús, todo lo que el Antiguo Testamento decía de él. Y eso es lo que Pablo está diciéndoles a estos judíos en la sinagoga. Les está discutiendo con las escrituras porque tenían que entender que era necesario que Cristo, que el Mesías, sí, que el Cristo, era que el ungido tenía que padecer. Vean lo que dicen los versículos 44 a 46 de Lucas. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, ahí, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ellos no podían creer que Cristo iba a ser derrotado como ellos lo vieron ahí en la cruz del Calvario. Como decían y le jugaban, a otros salvó. Y no se puede salvar a sí mismo. En otras palabras, les expuso a la gente el verdadero significado de las Escrituras. Los judíos ya conocían esas Escrituras y les aseguro que las habían leído mucho más que los que estamos aquí. Ellos habían leído cuidadosamente todos esos libros de los profetas, habían leído los salmos, los estudiaban desde muy pequeñitos y no habían visto eso. No habían entendido que era necesario que el Cristo padeciese, que el ungido que estaba prometido, ese Mesías que había de venir, ese David prometido en el libro de Ezequiel. Ellos habían leído las Escrituras, pero las habían malinterpretado. Las habían malinterpretado por completo. Y ellos no tenían una idea clara de cómo debía ser el Mesías o por lo que tendría que atravesar. Por eso Pablo mismo, él era un estudioso de la palabra del Señor. Y Pablo persiguió la iglesia. Él era un fariseo y él persiguió la iglesia. Hasta que el Señor le abre el entendimiento, el Señor lo salva. Él logra ver lo que hay en las Escrituras y cómo el Cristo tenía que padecer. Así que Pablo les explicó las profecías y les mostró lo que Dios realmente decía. Y eso, mis hermanos, también nos lleva a hacer una reflexión. Y voy a estar haciendo reflexiones en cada una de estas partes porque son diversos temas. Pero vean esto que importante. Cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, debemos asegurarnos de que quienes nos escuchan están entendiendo verdaderamente el significado de las Escrituras. Y eso conlleva trabajo de parte nuestra. Tenemos que dar el verdadero significado de lo que está en la palabra del Señor. Muchos de nosotros hemos visto personas malinterpretando la palabra del Señor. ¿Verdad? El que puso un negocio, no sabía nada del negocio. Pero le dijeron, no, usted póngalo, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y póngalo ahí, mándese ahí.
o ahí levantando pesas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese no es, ese no es la intención del autor en ese versículo. Tenemos que asegurarnos qué es lo que el Señor está diciendo en esa porción que estamos compartiendo con alguien. Por cierto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo escribe Pablo desde la cárcel. Y él dice, he aprendido a vivir en escasez, he aprendido a vivir en abundancia. Por todo en todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es en Cristo. En Cristo puedo soportar la escasez. Van a haber momentos de escasez, sí, pero voy a soportarlo en Cristo. Todo lo puedo en Él. La abundancia también, el Señor me va a dar sabiduría para poder pasar bien en Él. Pero no es que a mí se me ocurra lo que sea de mi mando y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé nadar para ahí, porque todo lo puedo en Cristo que me manda ahí a una piscina. Tengamos cuidado. Podemos usar irresponsablemente la palabra del Señor. Hay gente que la tergiversa intencionalmente. Hay gente que agarra la palabra del Señor y la tuerce de tal forma para hacer, ¿verdad? Que la gente entienda o crea lo que ellos creen. Proverbios 6:2, te has atado con los dichos de tu boca, has quedado preso con los dichos de tus labios. Y la gente le dice, ven, usted no puede decir algo, no diga que está enfermo, porque usted se está atando con los dichos de su boca. Ha quedado preso con los dichos de sus labios. Y eso no es lo que dice el versículo. Ciertamente dice algo, lo parafraseé ahora, y no lo traía tampoco en el texto, pero lo pongo como un ejemplo. Y vea en su casa, Proverbios 6, ¿de qué está hablando? Proverbios 6:1 está hablando de la fianza. Y dice, si has fiado a tu amigo, si has salido te has empeñado la palabra en extraño, te has atado con los dichos de tu boca, has quedado preso con los dichos de tus labios. Pero dice, ve y haz esto, asegúrate de tu amigo. ¿Para qué? Para que puedas estar tranquilo de que va a pagar la deuda. Y lo que está haciendo es que no alentando la fianza. Muchos tergiversan la escritura, como les dije, para decir algo que el autor nunca quiso decir. Incluso en nuestras lecturas personales, mis hermanos, es fundamental empeñarnos en comprender las escrituras con precisión. Varones que están aquí y son los encargados de llevar la palabra del Señor a su casa, estudie antes. Trate de entender qué es lo que el alimento que usted le está llevando a su familia. Haga un esfuercito y vea de qué habla el libro que usted está agarrando los versículos. No unos 10 minutos antes de que hoy que les leo. Agarremos estos versículos aquí, ahí les leí algo. Gloria a Dios, ya hicimos el devocional familiar. ¿Qué alimento le está llevando usted a su familia? En el alimento cotidiano tratamos de escoger las mejores papas y tratamos de ver que todo esté. ¿Por qué con la palabra del Señor somos tan flojos? Cuesta prepararse un poquito. O usted va a empezar un estudio en su casa de uno de los libros. Trate de entender de qué habla ese libro. En qué contexto se escribió. ¿Quién estaba dirigido? Trate de leer ese libro usted completo. Para que cuando usted le va leyendo porciones a su familia sepa de qué trata ese libro y por qué lo que se dijo ahí en ese momento se dijo. Pablo les explicó a los judíos las escrituras y de él se desprendía que Cristo tenía que padecer, que el ungido tenía que padecer. Mis hermanos, el estudio de la palabra requiere esfuerzo. Y hoy, por eso les digo, estos versículos son introductorios a pasajes más grandes, pero vean que si no le ponemos cuidado a esto no vamos a entender. Para poder comprobar que el Cristo tenía que padecer, se necesitaba un estudio diligente de la palabra del Señor. Necesitaba haber entendido correctamente el contexto de esos libros. Y saber que ahí, en ese pasaje en específico, se estaba refiriendo al Mesías que habría de venir. Mis hermanos, nosotros no podemos tomar a la ligera todo el estudio de la palabra del Señor. Todos estos son elementos importantes que nos ayudan a comprender lo que se nos comunica en cualquier pasaje en particular. Y analizar todo esto requiere esfuerzo, pero es fundamental que lo hagamos para no malinterpretar lo que Dios dice. Pero aún enseñar mal a nuestra familia lo que el Señor está diciendo. Y entonces, vean que Pablo le explica las profecías a los judíos para llegar al tercer punto de lo que se está dando aquí en esta introducción. ¿Y cuál es ese tercer punto? Leamos nuevamente
Y perdón que los lleve tantas veces a leer los mismos pasajes, pero necesito que lo entendamos. Versículos 1 al 3 otra vez. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 6 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que fue lo primero que vimos, usa las Escrituras, dice que era lo que discutía, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Sienta el otro punto. Y para llegar a aquel, y que Jesús, a quien yo os anuncio, es ese Cristo, es el Cristo. Entonces Pablo llega y les abre las Escrituras, los convence de que el Cristo anunciado en las Escrituras tenía que padecer. Y ahora les tengo un tercer anuncio. Ese Cristo que está ahí y que dice que tenía que padecer es Jesús, a quien yo les vengo a predicar. Y es ahí donde Pablo les presenta a Cristo, les presenta a Jesús y les dice, Él es el Cristo del cual nos hablan las Escrituras. Les presenta a Jesús, dirige la exposición a Jesús. Jesús le dijo una vez a los fariseos lo siguiente. Él está discutiendo con los fariseos y dependiendo de la versión que usted lea, va a sonar como una solicitud del Señor que escudriñe las Escrituras o una afirmación de que ellos ya escudriñan las Escrituras. Lo cierto es que Jesús les dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. O sea, ver lo que las Escrituras dicen, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, ustedes entienden que ahí tienen la vida eterna, eso es lo que les dice el Señor. ¿Y saben qué? Les dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor dice, miren, ustedes que escudriñan las Escrituras, si ustedes creen que ahí está la vida eterna, sepan que ellas son las que dan testimonio de mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura apunta a Cristo. Toda la Escritura apunta a Jesús. No estoy diciendo, mis hermanos, que cada versículo de la Biblia todo habla de Jesús, no. Pero en cada uno de ellos usted va a encontrar todo apuntando a Jesús. Ese ha sido el tema central del libro de los Hechos que estamos estudiando. Desde el capítulo 1, mis hermanos, nosotros vimos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Le digo a Jesús cuando le preguntan, señores, en este tiempo que se restaurará el reino de Israel o hay que esperar más, pues eso a ustedes no les toca saber esas cosas. Le dice, ustedes son cosas que solo el Señor tiene en su santa voluntad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. O sea, le dice a la iglesia, ustedes son mis testigos. A esos que está encomendando que después otros van a ser salvos por la palabra de ellos, somos testigos. ¿De quién? De Cristo. Me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Pablo abre las Escrituras. No les abrió nada más que las Escrituras. Con las Escrituras les demuestra que Cristo, el ungido que está prometido ahí, ese que le pondría, el que majaría la cabeza de la serpiente, él tendría que padecer. Su calcañar, dice, él sería dañado también. Él tendría que sufrir. Y les dice, ese Cristo que tenía que sufrir es Jesús. Y les empieza a hablar de Jesús de Nazaret. Ellos no lo conocían. Ellos no lo conocían. Versículos 4 al 9. Espero que esta parte haya quedado clarita, mis hermanos, porque es fundamental. Toda nuestra predicación tiene que estar dirigida a Cristo. Porque aquí no hago nada si no exaltamos el nombre del Señor. Si ustedes no salen aquí entendiendo que el único que hay salvación es en Jesús. Versículos 4 al 9. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Vean qué interesante. Predica y algunos creyeron, entendieron, creyeron en Jesús. El Señor los salvó, dice. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos. ¿Quiénes eran estos? Recuerden, no se nos olvide lo que hemos ido aprendiendo. Son no judíos que simpatizaban con la ley judía, creían en el Dios de los judíos,
pero ni se circuncidaban ni guardaban las leyes alimentarias, ¿verdad? Dice, creyeron y se juntaron con Pablo y Silas y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, porque entonces vean que tenemos dos grupos, unos creyeron, otros no creyeron. Todos están leyendo el mismo mensaje. Pablo les saca las mismas escrituras, les demuestra con evidencia que Cristo va a padecer y que ese Cristo es Jesús. Unos creen, otros no creen. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, o sea, algunos vagabundos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo esas cosas. Pero tenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Mientras Pablo predicaba las Escrituras, explicando su significado y cómo éstas señalaban a Jesús, cómo apuntaban a Jesús, muchos creen, ¿verdad? Muchos creyeron por fe en Jesucristo. Sin embargo, vean que también hay gente que no creyó en Jesucristo. Se expuso un mismo evangelio, se expone una misma palabra. Unos creen, otros no creen. Pero mis hermanos, esa va a ser una constante. Esa va a ser una constante y precisamente la hemos visto ya en el libro de los Hechos. Vean lo que nos dice el mismo Pablo, ¿verdad? Cuando él escribe a los Corintios, en 2 Corintios 2, del 15 al 16. ¿Qué dice? Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Nosotros los creyentes, predicando el Evangelio, para Dios somos olor grato, pero por Cristo, ¿me entienden? Por Cristo, por el Señor nos ve, en Cristo somos olor grato, en los que se salvan y en los que se pierden. Y oigan esto, a estos, o sea, los que se pierden, ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos, o sea, los que se salvan, olor de vida, para vida. Un mismo evangelio, predicado a un grupo de personas. Para unos será olor de vida, para unos será un olor grato, para otros les va a oler a muerte, les va a oler a algo podrido. Jesús resucitando a Lázaro de 4 días de muerto ya, ¿qué pasa? Hace ese milagro sorprendente, llama a ese muerto que está bien muerto, ¿verdad? Como estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, y Lázaro sale. Y algunos al ver esas maravillas creen en Jesús, creen en Él, pero hay otros que creen, se van inmediatamente a denunciarlo con las autoridades. Unos creen, otros no. ¿En dónde está la diferencia? En Dios que tiene misericordia. Cada uno de los que estamos acá somos salvos porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Si el Señor le salvó, no es que usted estaba más atento que el que estaba a la par. No es que usted tenía más disposición que el otro, porque entonces usted estaría dando la gloria a usted mismo. No, usted estaba tan muerto como el que estaba probablemente a la par suya en la iglesia escuchando el Evangelio. Pero el Señor tuvo misericordia y le dio un nuevo corazón. Le dio oídos para oír. Una vez más el mensaje de Jesucristo causa un gran alboroto, ¿verdad? Causa un gran alboroto en la ciudad. La multitud enfurecida dice que busca a Pablo y a Silas, pero al no encontrarlos, agarran a algunos hermanos que están ahí, ¿verdad? Agarraron un poco de hermanos y entre ellos está Jasón. Está Jasón. Estamos en Hechos 17, del 1 al 9. Agarran a Jasón y por el contexto vemos que Pablo y Silas se estaban hospedando en la casa de Jasón. Lo arrestan junto con los creyentes fuera de su casa y lo llevan ante las autoridades de la ciudad, acusándolo de ¿qué? De albergar a estos que trastornan al mundo entero. Al final los funcionarios de la ciudad obligan a Jasón y a los creyentes a pagar una fianza, ¿verdad? Entonces vemos ahí al final de esa lectura que lo que les imponen es una fianza y lo liberan.
Pero lo que llama la atención y con lo que quiero terminar ya este mensaje es con la acusación que ellos presentan de Pablo y Silas, aunque no los tienen ahí, pero se están refiriendo a ellos, de qué los acusan. Y es que vean que la acusación está en los versículos 6, segunda parte, hasta el 7. Dice el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. ¿Qué gritaban ellos? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, refiriéndose a Pablo y a Silas. Estos que han trastornado el mundo entero se vinieron para acá. Los tenemos aquí, a los cuales Jasón ha recibido. Ve que se están refiriendo a Pablo y a Silas. Cuando dice estos que trastornan el mundo se refieren a ellos. Y dice, y Jasón los recibió, Jasón los está hospedando. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hay dos cosas de las que se acusa a Pablo y a Silas ante las autoridades. Primero, ¿qué les están diciendo? Que Pablo y Silas han trastornado el mundo entero y también han venido acá. Primera acusación. Trastornaron el mundo entero. Ustedes saben lo que significa trastornar. Y mis hermanos, a eso yo digo, pongamos atención cuando leemos la palabra del Señor. Si usted no conoce un término o no sabe la implicación de un término, busque, averigüe qué significa. Porque muchos pueden pasar y decir, sí, claro, estos son los que trastornaron. ¿Y qué es eso? Trastornar, mis hermanos, según el diccionario, significa invertir el orden regular de algo. Invertir el orden regular de algo. O alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. Así funcionaba la ciudad tranquila. Y es que llegaron a trastornarnos aquí, a ahorcarnos de cómo estaba funcionando todo bien. A movernos el orden de cómo teníamos todo. Esto no nos trastornaron. Eso es lo que están, y ellos están diciendo que Pablo y Silas han trastornado el mundo entero. Quistemate dice algo muy interesante en cuanto a esto. En un sentido dice el cargo que ellos le están imputando a los misioneros de que han estado trastornando el mundo es correcto, ¿verdad? Eso es cierto. Eso es lo que ellos han estado haciendo. El hecho es que el evangelio alborota, el evangelio penetra y altera la sociedad en todas partes del mundo. Eso tiene que causar el evangelio. Cambiar en lo que está sucediendo. ¿Qué dice Tito 3:3? Pablo escribiéndole a Tito, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Éramos en otro tiempo, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vean, mi hermano, la Biblia dice que usted era aborrecible. Usted que ha creído que siempre ha sido simpático. Éramos aborrecibles. Y vivíamos, dice, aborreciéndonos los unos a los otros. Pero eso éramos. ¿Qué hizo que cambiáramos? Cristo. La buena noticia del Evangelio que nos llegó transformó nuestras vidas. Transformó nuestro corazón. Tiene que haber un cambio. Romanos 12:2, ¿qué dice? Vean como lo dice la Biblia de las Américas. Y no os adaptéis a este mundo. Vean, mis hermanos, y hoy es un día en que tenemos que reflexionar mucho nosotros. ¿Qué tan adaptados estamos a este mundo? ¿Qué tan parecidos somos a este mundo? A Pablo y a Silas los están acusando de menear todo lo que había, todo el orden que tenía esa ciudad. Lo que este mundo entendía como correcto, ellos lo trastornaron con la predicación. No os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Yo me ponía, mis hermanos, y aquí voy haciendo algunas aplicaciones, me ponía a pensar en nuestra iglesia, me ponía a pensar acá en la Iglesia Bautista Reformada de Alajuela. Estamos trastornando a Alajuela. O sea, podrían decir de nosotros, Ibras trastornó esta parte de la ciudad. Están trastornando a Alajuela. Mis hermanos, qué terrible que partamos de este mundo y las cosas aquí siguieron igual, ¿verdad? No hicimos así nada, ¿no? Como un chayotito, decía alguien, ¿verdad? Que lo llena un gatito, pero no alimenta mucho y ahí, ¿verdad? Una iglesia que no trastornó nada. Que todo sigue exactamente igual que cuando nos vinimos por primera vez acá a Alajuela. La segunda acusación es la clave de por qué ellos trastornaban al mundo. Y la segunda acusación que les hacen es, la encontramos en el versículo 7. Les voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Y todos ellos actúan contra los decretos de César. Esa es la segunda acusación, diciendo que hay otro rey, Jesús. Les dicen, estos trastornan el mundo entero. Y además están violando los decretos de César, porque ellos dicen que tienen otro rey, y ese rey se llama Jesús. Precisamente por eso los hombres malos y ociosos acusaban a Pablo y a Silas de haber trastornado el mundo entero. Ambos reconocieron públicamente, Pablo y Silas, que ellos tenían otro rey. Ellos tenían otro rey, un rey más grande que César, un rey llamado Jesús. Y dedicaron sus vidas por completo a exaltar su nombre, nombre que es sobre todo nombre. No importaba que las autoridades terrenales los maltrataran. Acabamos de ver lo que ellos sufrieron en Filipos. Los azotaron con varas. ¿Se acuerdan, verdad? Las varas. Yo les mandé la fotito. Los azotaron con varas. Los metieron en lo más profundo del calabozo. Pusieron sus pies en el cepo. Y a medianoche ellos cantaban alabanzas al Señor. Cantaban himnos al Señor. Amaban a su rey. Exaltaban el nombre de su rey. Eran leales y obedientes al Rey Jesús. Y ahora, mis hermanos, por eso les dije, este es un pasaje muy pequeñito, pero que quiero que reflexionemos. Reflexionemos juntos. Me incluyo con ustedes, todo ir aquí reflexionando. Esto, todo lo que acabo de decir, aplica a nosotros. Aplica a nosotros. Cuando estamos nosotros en dificultades, mis hermanos, o cuando estamos en una posición en que debemos elegir entre honrar a Dios o quedarme con mi comodidad, ¿a cuál rey le estoy mostrando lealtad? ¿Cuál es el rey de mi vida? Cuando me ha tocado escoger, voy y pongo solo un ejemplo en eso, mis hermanos. Hoy es miércoles de culto. ¿Qué hago? ¿Qué querrá el Señor que yo haga? Entonces, ahí empiezo yo, ¿verdad?, a sonar piadoso, ¿verdad? Y me pregunto eso, ¿qué querrá el Señor que yo haga? No, estoy muy cansado. Probablemente el Señor quiere que yo descanse. Entonces voy a ir a descansar a mi casa porque eso es que Él me quiere fuerte. ¿Verdad? ¿Para qué? Y empiezo ahí. ¿A cuál rey le estoy dando honra? No es a Jesús. Si examinamos nuestras acciones y somos realmente honestos acerca de nuestras motivaciones internas, podríamos encontrar que con más frecuencia de lo que nos gustaría admitir, seguimos a otro rey que se llama yo. Que se llama yo mismo. En lugar de Jesús. Cristo dijo algo y vean, cada vez entiendo más por qué Él dijo eso, porque es contra nosotros mismos que tenemos que luchar más. Muchas veces creemos que no, y es que me tengo en un concepto tan alto que me trato de complacer a mí mismo la mayoría del tiempo. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué le dijo? Niéguese a sí mismo. Este mundo tiene un mensaje totalmente diferente. Este mundo le dice, satisfágase usted mismo, ámese, que usted sea lo más importante en su vida. Es más, lo mandan hasta tirarse besos, ¿verdad?, frente a un espejo. ¿Por qué? Porque usted tiene que amarse, usted un montón.
Y el Señor le dice lo contrario, dice, niéguese a sí mismo. Si usted quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mis hermanos, si yo trato de satisfacerme a mí mismo, hay un montón de cosas que no voy a estar haciendo. ¿Por qué? Vean, yo una vez, mis hermanos, y esto es cierto, le dije a alguien, ¿va a llegar a la iglesia? Y me dijo, no, voy a ir a andar en bici, porque así cuido mi cuerpo. Y cuidando mi cuerpo, yo sé que así alabo a Dios. Esa fue la respuesta. Claro que está alabando a Dios, a su Dios. A su Dios, no al Dios de la Biblia, no a Cristo. El Señor nos quiere aquí poniendo atención a su palabra, honrándolo a Él con cánticos, cantándole con gozo, porque Él nos lo ha mandado en su palabra. Viniendo aquí a tener comunión los unos con los otros. Eso es lo que Él nos mandó hasta que tengamos que partir de este mundo. Y es algo que tenemos que correr con paciencia. ¿Por qué? Porque van a venir más domingos y más domingos y va a llegar. Si usted no lo está corriendo con su mirada puesta en Cristo, usted va a decir, qué aburrido, ¿ah? De todo aquí todos los domingos. Entonces, ¿qué me quedan del resto de mi vida venir aquí a la iglesia? No, el cristiano va a decir, gloria a Dios, de que tengo a mis hermanos con los que puedo reunirme a alabar el nombre del Señor. Gloria a Dios, qué bendición. Orar un miércoles, voy a ir con mis hermanos a que juntos, ¿verdad? Nos pongamos delante de Él, a leer salmos, a poner nuestras peticiones delante de Él. El mundo no puede entender estas cosas. Jesús no habló de seguidores ocasionales. Jesús hablaba de seguidores que tenían que abandonar su propio camino, tomar su cruz cada día y seguirle incondicionalmente. No nos engañemos, mis hermanos. No se puede servir a dos señores. Eso lo dijo Cristo. O Jesús es nuestro rey o no lo es. No es que es mi medio rey, ¿verdad? Es que Jesús es mi medio rey, es como un tanto por ciento rey y tanto no. Jesús dijo que conmigo no recoge, desparrama. Mis hermanos y amigos, reflexionemos juntos. Se evidencia que Jesús es mi rey en mi vida. En mi vida, aquí y afuera, ¿verdad? En la parte privada, se evidencia que Jesús es mi rey. Tomo mi cruz cada día, dando muerte a mis propios deseos, a mis planes, a mi egoísmo, y busco seguirlo incondicionalmente. Vean, mis hermanos, independientemente de lo que nosotros contestemos a eso, Jesús es rey. O sea, Jesús no es rey porque yo lo considere rey. Es rey porque ya es rey. O sea, lo que yo crea o no de Él no lo va a cambiar en nada. Y entonces sepamos que todos los seres humanos, los que ya existieron, los que estamos aquí, los que existirán, en algún momento todos vamos a reconocer que Jesús es rey. Y toda rodilla se va a doblar delante de Él. Eso tenemos que saberlo. Pero algunos lo haremos con alegría desde que estamos acá. Hoy reconocemos que Jesús es rey y lo reconocemos con alegría. Pero habrá otros, mis hermanos, que lo harán con pesar. Qué torta si era el rey. Van a decir ya cuando estén allá y ya empiecen a sentir el calor. Es infinitamente mejor para nosotros inclinarnos hoy humildemente. Reconocer que Él es nuestro rey, que solo en Cristo hay salvación. No hay oro que yo pueda hacer que me pueda presentar justo delante de Él. Es Cristo. Es Cristo. Hoy es el día de salvación. Preséntese hoy humildemente delante de Él. Reconózcalo. Que Él es su rey. Usted necesita ser salvo. Haga como el ladrón en la cruz que dijo: Señor, ten piedad de mí cuando vuelvas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le llamó Señor, lo reconoció como su Señor. En lo último que hizo, ni una sola buena obra. Es Cristo, es mi Rey. Cristo es mi Señor. Pero mis hermanos, sirvámosle como tal. Oremos. Padre bendito, Señor, pocos versículos hemos leído esta mañana, pero Padre, ayúdanos a meditar en ellos. Señor, no permitas que sea algo distinto a las Escrituras lo que saquemos cuando vamos a presentar el Evangelio a alguien. Señor, ayúdanos a mostrar que lo predicado en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Y Señor, que podamos predicar que ese Cristo es Jesús. Padre, te damos las gracias.
Señor, ayúdanos a que de nosotros se diga que trastornamos el mundo, que trastornamos nuestras familias, que digan estos son los que alborotaron toda la tranquilidad que teníamos, y no que nos vean como uno más, como uno que se unió, como uno que se conformó a este mundo, que se adaptó a este mundo. Y Padre bendito, permite que podamos entender que Jesús es nuestro Rey y que es a Él a quien tenemos que servir, es a Él a quien tenemos que glorificar. Padre, no a nosotros. Quita de nosotros la mentira de autojustificarnos y de tratar de autocomplacernos. Ayúdanos a negarnos cada día, tomar nuestra cruz y seguirte. Que la gloria sea para ti únicamente y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.